Muy buenas noches, estamos en directo en Canarias al Día. Es el momento de analizar la actualidad aquí en Mírame Televisión, en un martes al que llegamos todavía con la resaca de la jornada electoral de este domingo, de las elecciones al Parlamento Europeo, que aunque parezca que no son importantes, por supuesto que sí que lo son, pero aunque parezca incluso que no pueden tener repercusión en la política local, la han tenido a nivel nacional con la dimisión de Yolanda Díaz como presidenta de Sumar, y la están teniendo en Canarias con la presión que están haciendo algunos destacados líderes de Nueva Canarias para tumbar a la figura ya de Román Rodríguez en la dirección de Nueva Canarias en la Comunidad Autónoma de Canarias. Bueno, de todo eso vamos a hablar y lo vamos a hacer, como siempre, en compañía de Óscar Martín. Muy buenas noches, periodista de Onda Cero Canarias. Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. La verdad es que no sé si tú te esperabas, ahora vamos a entrar en detalle, que hubiera tantas repercusiones a las elecciones europeas, sobre todo por el poco interés que despiertan normalmente en la ciudadanía. Sí, yo creo que lo significativo de la noticia es la abstención que se produjo en este caso en general, ¿no? Y sobre todo en esa jornada de domingo electoral en esta comunidad autónoma. Creo que hay que ponerlo sobre la mesa como un hecho noticiable, significativo, la abstención. Insisto, el alejamiento, el desinterés de la ciudadanía con, en este caso, bueno, un proceso electoral que tiene influencia importante. Estamos hablando de esa repercusión que pueden tener los políticos canarios en Europa, los políticos españoles en Europa, en asuntos claves como, por ejemplo, el fenómeno migratorio, es decir, el fenómeno de la inmigración, porque Canarias está siendo testigo, es una de las comunidades autónomas, como saben los espectadores, que sufre el fenómeno migratorio y la presión, las políticas europeas son clave. Por otro lado, en este caso, también, bueno, pues en clave regional, que es lo que más le interesa a la ciudadanía por su cercanía, bueno, pues el Partido Socialista mantiene su liderazgo, es la primera fuerza política en Canarias, mantiene, por tanto, ese liderazgo cosechado en las pasadas elecciones autonómicas, donde se convirtió en la primera fuerza política, pese a no gobernar, después del pacto, en este caso, entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Es llamativo también el ascenso que ha tenido el Partido Popular, en este caso un nuevo Partido Popular. Estamos viendo los resultados globales en Canarias. Sí, liderado por Manuel Domínguez. Era una importante prueba de fuego también, la primera prueba de fuego de su nuevo presidente, en este caso el vicepresidente del gobierno, Manuel Domínguez, fue en el anterior proceso electoral. Creo que ha tenido un buen resultado en este proceso de elecciones europeas. Creo que se ha recuperado con la figura del propio Manuel Domínguez y en este caso también, bueno, significativo el ascenso de Vox, de esta formación liderada por Abascal, en este caso en Canarias, donde se convierte en la tercera fuerza. Batacazo, por tanto, histórico de Coalición Canaria, un batacazo histórico, no había ocurrido ese batacazo histórico de Coalición Canaria desde el año 1994, con una apuesta que llamó la atención, ¿no? Coalición Canaria rescató a un hombre que parecía que había dicho adiós a la primera línea de la política, como era el expresidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso. Bueno, la nueva fuerza política que ha surgido lleva la fiesta, ¿no? Que es como además también... Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta, como muchos también siguen celebrando el triunfo. Creo que además también ha hecho mucho daño en Canarias. Creo que hizo daño en este caso a otras fuerzas políticas. Además, he leído algunas informaciones, me parece que tuvo un buen resultado en zonas turísticas, en barrios obreros. Batacazo, sin duda, de Sumar. Batacazo, por tanto, de Nueva Canarias. Como saben ustedes, la formación de Román Rodríguez selló una alianza con Sumar, que atraviesa un momento tremendo, con la marcha incluso de su líder, aunque se mantiene de vicepresidenta, Yolanda Díaz, pero esto ha provocado, desde luego, una profunda transformación, o puede provocar una profunda transformación y un revuelo en estos momentos en el entorno de algunas agrupaciones locales de Gran Canarias que en este caso, bueno, mantienen el poder con el paraguas de Nueva Canaria, formación de Román Rodríguez. Bueno, se podría pensar que el batacazo de Coalición Canaria, y de Carlos Alonso deja sin acento canario al Parlamento Europeo, que es lo que venían a decir en su campaña en estas elecciones, en esa coalición de CEUs, pero con el Partido Nacionalista Vasco. Pero la realidad es que sí que va a haber acento canario, porque va a haber dos diputados canarios, Juan Fernando López Aguilar y Gabriel Mato Adrover, que repiten como eurodiputados. Hay que decir que el Partido Socialista fue la lista más votada en este caso en Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Gomera, Gran Canaria. El Partido Popular fue la primera fuerza en islas como, por ejemplo, La Palma. Curioso, porque allí el Partido Popular perdió mucha fuerza. Ya saben que allí, bueno, pues le desplazó en las anteriores elecciones. Son procesos electorales muy diferentes, distintos, pero ahí mantuvo el Partido Popular, organización de la que forma parte, por cierto, en La Palma, Gabriel Mato Adrover, que ha sido elegido como eurodiputado. Su presidente en La Palma es Mariano Hernández Zapata. Y en la Isla del Hierro también mantuvo el fue la primera fuerza el Partido Popular. En Santa Cruz de Tenerife ganó el Partido Popular. En Las Palmas, en este caso, es una
una clave habitual. Es decir, el Partido Popular suele mantener ese sello de poder en Santa Cruz de Tenerife y el Partido Socialista mantiene el poder, al igual que en las anteriores elecciones, con Carolina Darias o con Augusto Hidalgo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En este caso, el Partido Socialista. Bueno, y como les decía, al final ha habido reacciones políticas a todos estos resultados que ha analizado muy bien nuestro compañero Óscar Martín, y así nos lo contaba al periodista Ariel Rodríguez desde la redacción de Mírame Televisión. Los resultados de las elecciones europeas comienzan a tener las primeras consecuencias en España. La izquierda, a la izquierda del PSOE, se cobra su primera víctima. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Con esta dimisión de sus cargos orgánicos, y aunque sigue como vicepresidenta y ministra de Trabajo, a Sumar le toca ahora reorganizar su liderazgo. Una dimisión que ha llevado a otras fuerzas a sugerir el mismo movimiento entre sus filas. Es el caso de Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, que valora la decisión de Díaz y lanzaba un mensaje velado a través de Twitter a Román Rodríguez. Y es que Nueva Canarias concurrió junto a Sumar a las elecciones del 9J, sacando menos votos que Coalición Canaria, y eso que los de Clavijo no consiguieron representación con la coalición con la que iban junto a fuerzas como el PNV, que sí consigue eurodiputado. Bueno, yo creo que eran unas elecciones muy complejas en el sentido de era un plebiscito, ¿no? Al final había que elegir o blanco, negro, o rojo o azul. Y en un contexto de tanta polarización, con cartas, con corrupción, que la voz de los nacionalistas con un discurso propio para Canarias, para las instituciones europeas, pues era muy difícil, ¿no? Con lo cual nosotros hemos conseguido el objetivo de tener la eurodiputada, en este caso del PNV. Mientras tanto, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, se ha mostrado partidaria de unir fuerzas con Teodoro Sosa en varias ocasiones, con el objetivo de lograr una reunificación del nacionalismo. Bueno, una reunificación del nacionalismo que empieza a tomar fuerza, sobre todo con ese movimiento estratégico que están haciendo algunos líderes dentro de Nueva Canarias, que saben que se nutre mucho de partidos independientes municipalistas. Y la verdad es que en esta situación en la que se pone en juego la figura de Román Rodríguez, al que por cierto veíamos saludando efusivamente a Jorge Marichal, el presidente de los hoteleros en la provincia tinerfeña, en esas imágenes, bueno, veremos qué ocurre a continuación. Así lo titulaba, por ejemplo, el periódico La Provincia en el día de hoy. Más alcaldes de Nueva Canarias se suman a la rebelión, ese es el término que utiliza la provincia, contra Román Rodríguez. El dardo lanzado por Teodoro Sosa, escuchábamos al alcalde de Gáldar, contra la cúpula de su partido ha sido apoyado por los mandatarios de Agüimes, Valsequillo, Firga, Santa María de Guía y Agaete, así como por el máximo representante de la formación en San Bartolomé de Tirajana, Samuel Enríquez. Óscar vaya cisma que le están montando a Román Rodríguez, que, eso sí, hay que decir, lleva toda una vida en política. Sí, en este caso, bueno, ha sido Teodoro Sosa. Teodoro Sosa es quizás un líder, ¿no? Es el líder en estos momentos del municipalismo de la isla de Gran Canaria, ¿no? En este caso, saben ustedes que, bueno, el principal cabeza visible histórico de ese municipalismo, que yo creo que además también es el mentor, desde mi punto de vista, del propio Teodoro Sosa, es Antonio Morales, que es el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, por Nueva Canarias, porque Antonio Morales, como saben ustedes, fue alcalde de Agüimes, ¿no? Y en este caso, el propio Teodoro Sosa, que es, por cierto, el alcalde más votado de España, es el alcalde de Gáldar y que además es consejero de presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria. Tiene una responsabilidad, es un hombre muy cercano, de mucha confianza del propio Antonio Morales. Y yo creo que ahí la clave la ha dado el propio Teodoro Sosa. Ha lanzado ese tuit donde le ha pedido a Nueva Canaria, a Román Rodríguez, que asuma responsabilidades. En definitiva, en clave periodística, le ha venido a pedir la dimisión al más puro estilo, es decir, que asumiese responsabilidades como la ha asumido la propia Yolanda Díaz, que ha abandonado el liderazgo del partido, aunque se mantiene, como yo decía antes, como vicepresidenta del Gobierno de España, socia de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque, como yo contaba anteriormente, Sumar mantuvo una alianza ahí con Nueva Canarias. Nueva Canarias, desde luego, bueno, pues Sumar se ha estallado políticamente, no ha cumplido con las expectativas y se ha estallado políticamente en Canarias, pero sobre todo se estalló, fracasó en el municipio de Gáldar, del que es alcalde, mantiene el liderazgo con mayoría, el más votado de España, el propio Teodoro Sosa. Yo creo que Teodoro Sosa ya ha aprovechado, desde luego, esta situación para pedir responsabilidades. Hay que decir, en este caso, que ya poco a poco se han ido, bueno, han aparecido otros cargos públicos, como decía, que van progresivamente apoyando el planteamiento, la exigencia del propio Teodoro Sosa. Por ejemplo, en este caso, Pedro Rodríguez. Como saben ustedes, Pedro Rodríguez, que por cierto intervino recientemente en Mírame Televisión, es alcalde de Santa María,
es alcalde de otra organización, de otra agrupación de partidos, es decir, que mantienen todas esas agrupaciones una alianza con Nueva Canaria, pero que representan el municipalismo en la isla de Gran Canaria. Pedro Rodríguez, alcalde de Santa María, por una organización que creó Juntos por Guía con una alianza con Nueva Canaria. Jesús González, también, por ejemplo, alcalde de Agaete. Jesús González, el alcalde de Agaete, también ha salido públicamente pidiendo responsabilidades, cambio de rostro, cambio de estrategia de Nueva Canarias, esa formación política que lidera Román Rodríguez. Saben que Jesús González forma parte del Bloque Nacionalista Rural, que es el partido de Teodoro Sosa. Bloque nacionalista rural con esa alianza de Nueva Canaria. El alcalde de Agüime, Óscar Hernández, el que fue sustituto del propio Antonio Morales cuando dejó ser alcalde de Agüime, recordarán ustedes, en este caso, Óscar Hernández representa a Roque Aguairo con esa alianza también, como el resto de formaciones políticas, de agrupaciones políticas, con Nueva Canaria, formación de Román Rodríguez. También Francisco Ata, de Valsequilla, ha salido pidiendo responsabilidades, pidiendo una reflexión profunda por parte de Nueva Canarias. El alcalde de Valsequillo, en este caso, representa Asamblea de Asociación de Barrios. También una alianza con Nueva Canaria, saben que preside la Mancomunidad de Medianías, tiene una responsabilidad importante en la isla de Gran Canaria. Hay otros como por ejemplo que están saliendo, el alcalde de Firga, el propio Jaime Hernández, forma parte de una organización que se llama Confir, con una alianza con Nueva Canaria, y es significativo el nombre que daba, David, Samuel Enrique. Samuel Enrique es el portavoz de Nueva Canaria en San Bartolomé de Tirajano, municipio potente turísticamente hablando. Él es de la Gran Canaria, donde parece ser que ha expresado su malestar pidiendo una transformación, una renovación. En definitiva, le están pidiendo la marcha, creo que hay que contarlo así, es decir, que asuma responsabilidad, que dé un paso a un lado a Román Rodríguez, que es el presidente de Nueva Canaria. ¿Por qué? Yo entiendo que se une también a lo que ellos llevan sufriendo, el descalabro de Nueva Canaria. Sí, hay que decir que el presidente de Nueva Canaria perdió el poder, pero todavía sigue al frente de Nueva Canarias. Recuerdan que recientemente Román Rodríguez era el vicepresidente del gobierno en el Pacto de las Flores con el propio Ángel Víctor Torres. Se presentó en la lista regional, fracasó, y Román Rodríguez, pese a que tiene grupo en el Parlamento, no es diputado regional. Román Rodríguez no asume ninguna responsabilidad pública. También le pide responsabilidades a su mano derecha, Pedro Quevedo, pese a que Pedro Quevedo es concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Le piden responsabilidad a Carmelo Ramírez. Carmelo Ramírez, un viejo amigo histórico de la política de Román Rodríguez, también fue secretario, fue responsable de Coalición Canaria cuando Román Rodríguez fue presidente del gobierno. Y a otros como, por ejemplo, Carmen Hernández o la señora González, que es diputada. Carmen Hernández también la señalan porque perdió el poder. Fue alcaldesa de Telde y perdió ese poder. Piden una renovación profunda dentro de Nueva Canaria. Sí, de hecho, son a Carmen y a Esther las veíamos hablando. Esther González, ¿no? La cúpula. Este caso, y el propio Luis Campos, que por cierto ha reaccionado. Custodiando a Román Rodríguez. Sin duda esto al final se puede traducir como una OPA hostil en toda regla que han lanzado estos líderes de Nueva Canarias contra la figura de Román Rodríguez, contra toda esa cúpula, contra la figura de Carmelo Ramírez, contra Pedro Quevedo. Luis Campos, por cierto. Luis Campos, que ha reaccionado las últimas horas. Que también lo vemos, que ha dicho. Sí, el portavoz del grupo de Nueva Canarias en el Parlamento ha dicho, niega fractura entre la ejecutiva y alcalde, estos alcaldes que estamos hablando. Hombre, pues esto no es una fractura. Pero pide que el debate sea interno. Estas cosas ha dicho... Una fisura no es. Esto yo creo que va una un crisis más profunda, desde luego. Están pidiendo la salida. Yo creo que no solamente están pidiendo que Román Rodríguez un paso al lado, sino de toda la cúpula. Estas personas que vemos en pantalla. Dice que estas cosas no ayudan y que habrá una ejecutiva del partido este próximo viernes. Pero ya no hubo autocrítica después del fracaso en las pasadas elecciones autonómicas, aunque sí que se mantuvieron los 5 diputados. Sí que es verdad que se perdiera la presencia de la figura de Román Rodríguez porque eligió ir en esa lista autonómica y al final, bueno, pues no fue elegido por los ciudadanos de Canarias. Yo creo que fue un momento clave que marcó un antes y un después, que sin embargo se ha intentado trasladar normalidad dentro de Nueva Canarias y al final eso ha sido una semilla que yo creo que ha ido creciendo en los últimos tiempos y que después de las elecciones europeas ha llegado hasta este punto. Yo te quiero hacer una pregunta, Óscar, conociendo a Román Rodríguez como lo conoces por su trayectoria política, ¿tú crees que va a aceptar dar un paso a un lado? Hombre, Román Rodríguez es un portento político, pero hay que decirte, una experiencia tremenda en la vida pública. No voy a contar ahora las responsabilidades que ha tenido en la vida pública Canarias Román Rodríguez. Lleva acá gran parte de su vida con importantes responsabilidades y dirigiendo partidos como Coalición Canaria o Nueva Canaria. Yo creo que no va a dar un paso atrás, aunque son conscientes
conscientes de la importancia que tienen estas agrupaciones políticas, ¿no?, para la fuerza. Esta Nueva Canaria se mantiene gracias a estas agrupaciones políticas en la isla de Gran Canaria. Nueva Canaria tiene poder porque sella alianzas con estas agrupaciones que mantienen mayoría en muchos municipios de la isla de Gran Canaria. Pero ojo, porque hay algunos datos que apuntan como balance a los resultados europeos, que Coalición Canaria incluso le hizo mucho daño a la isla de Gran Canaria, donde Coalición Canaria históricamente ha perdido peso, no tiene mucho peso, comienza a tener peso en la isla de Gran Canaria. El peso de Nueva Canarias precisamente en Gran Canaria ha sido minado o golpeado políticamente por Coalición Canaria. Yo creo que efectivamente tiene que hacer una reflexión. Si me preguntas si va a dar un paso o no, yo creo esa que es la pregunta, Óscar. yo creo que Román Rodríguez no va a dar un paso, insisto. El paso atrás de Román Rodríguez creo que sería el final de Nueva Canarias, y él lo sabe perfectamente. Ellos no van a permitir que Nueva Canarias desaparezca. Bueno, no sé si al final esto conllevaría la desaparición de Nueva Canarias, pero sí que es verdad que al final esa reflexión hay que hacerla y habrá que tomar medidas. O sea, al final habrá que buscar responsables, porque la estrategia ha fallado en los dos últimos comicios, sobre todo en estos comicios de cara a las elecciones al Parlamento Europeo. Bueno, nosotros pasamos página, pero seguimos en Gran Canaria, porque nos ha llamado la atención una información que hemos leído en varios medios de comunicación, y es un anuncio que ha hecho el propio Partido Socialista del municipio Gran Canario de la aldea de San Nicolás, porque ha informado de que el despido improcedente del anterior gerente de la empresa pública de atención social del municipio, que entre otras cuestiones gestiona lo que es la residencia de mayores del municipio de la aldea, bueno, pues va a tener que ser indemnizado por culpa de ese despido improcedente con 22.000 euros. Esto ha llevado, entre otras cuestiones, sobre la gestión de la aldea, en este caso de la residencia municipal de la aldea, a pedir la dimisión de Ingrid Navarro, que es la presidenta de la residencia de mayores del municipio de la aldea. Por eso queremos profundizar en esta información y vamos a hablar con David Godoy, que es el portavoz del Partido Socialista en la aldea. Además, en la aldea se da una situación política muy curiosa, porque a pesar de que en Gran Canaria el pacto natural, históricamente en los últimos años, de Nueva Canarias o de esas fuerzas vivas de Nueva Canarias de las que hablaba Óscar Martín, ha sido con el Partido Socialista, en la aldea, en las pasadas elecciones, el Partido Socialista ganó los comicios en el municipio de Gran Canario, pero se hizo una pinza entre Nueva Canarias, el Frente Canario Amplio, y el Partido Popular para sellar un pacto de gobierno, el Pacto de Puermeja, como fue bautizado, y no dejar, en este caso, que el Partido Socialista tuviera la alcaldía. Así que, con más motivo, vamos a saludar a David Godoy, que seguro que tenemos muchas cosas interesantes de las que hablar. David, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por abrirnos esta ventana para explicar lo que está sucediendo en la aldea. Bueno, quería empezar por ahí, por ese asunto, porque me parece muy importante, una vez que conocíamos esa información, porque han pedido la dimisión, en este caso, de la presidenta de la residencia de mayores de la aldea. Bueno, pues se viene motivado por dos motivos esenciales. El primero es el despido del gerente, no el despido en sí, sino la gestión que se ha hecho de este despido. Porque hace ya cerca de 2 meses se lo notifica el despido al antiguo gerente, alegando motivos disciplinarios por falta en su trabajo, ya sean diferentes motivos, hasta 9 se argumentaron en esa carta de despido, por lo que tenía que ser un despido disciplinario, y la sorpresa para todos fue que un día antes de la celebración del juicio, porque el gerente recurre a los tribunales este despido, el día antes de la celebración de ese juicio, el propio ayuntamiento, la propia empresa pública, le ofrece un pacto o un acuerdo al gerente por el que reconoce que esos motivos disciplinarios no existían, por lo tanto reconocen que no hay un despido disciplinario, que pasa a ser un despido improcedente, y por lo tanto se le paga también la correspondiente indemnización que le correspondería si se hubiese hecho desde el principio de esa manera. Este es uno de los motivos más graves que entendemos, primero porque se ha manchado la imagen pública de un trabajador público, en este caso de la empresa de la SASAL, de la residencia de mayores de nuestro municipio, alegando, como decía, motivos disciplinarios que no existieron, y por segundo lugar, porque se está haciendo una gestión nefasta de los fondos públicos de esta empresa. Esto no es una asociación de vecinos, no es una empresa privada del grupo de gobierno ni de la concejala, es una empresa de fondos públicos. Por lo tanto, no entendemos que estos fondos públicos se haga este uso de esta manera. Si desde un primer momento se sabía que no era un despido disciplinario, se podía haber hecho de otra manera, y segundo, si no hay motivos disciplinarios para despedir a un trabajador, no se tiene que despedir a ese trabajador. David, ustedes hablan de que esto al final fue un capricho que van a tener que pagar todos los vecinos y vecinas de la aldea. ¿Hubo alguna motivación política en esa decisión de tomar a cabo ese despido, toda vez que la propia empresa pública acaba reconociendo que realmente no se produjeron esos motivos disciplinarios que inicialmente se alegaron? Bueno, nosotros entendemos que claramente sí. Este gerente fue nombrado hace ya 9 años por un anterior gobierno socialista en el ayuntamiento, después de que se haya descubierto
que el anterior gerente, pues presuntamente se había llevado a cabo una apropiación indebida de fondos públicos, se cesa a ese gerente, se nombra a este nuevo gerente que se ha despedido por parte del Partido Socialista, se le nombra y ahora se le despide un año después de que el nuevo grupo de gobierno haya tomado las riendas del ayuntamiento y de la empresa pública. Por lo tanto, entendemos que sí son motivos políticos que llevan a este despido. No hay otra manera de entenderlo porque la gestión que se estaba haciendo de la empresa pública era más que óptima. Ellos mismos en el mes de julio o agosto, si no recuerdo mal, en la Junta General Ordinaria donde aprobamos las cuentas de esta empresa, reconocieron el buen trabajo que estaba haciendo el gerente y el buen resultado de las cuentas, por ejemplo, a nivel de gestión que se estaba haciendo. Por lo tanto, no hay argumento disciplinario y no hay otro argumento que no sea el político para haberlo cesado. Sin embargo, ustedes hablan ahora de una nefasta gestión. ¿Qué ha cambiado en la gestión? ¿Qué es lo que está o que les lleva a ustedes a decir que la situación es caótica y que la gestión es nefasta? Pues mira, principalmente denunciamos que desde hace 3 meses no se está cubriendo o no se venía cubriendo porque después de nuestra denuncia por fin se han puesto las pilas y la han cubierto desde este lunes, pues desde hace 3 meses hacia atrás no se venía cubriendo el servicio de enfermería, un servicio vital y además obligatorio, por el que también están pagando los usuarios de la residencia, un servicio de enfermería que tendría que atender en el día a día a las personas usuarias, para hacer curas, para administrar dosis de inyecciones que tengan que ponerse, etcétera, y que no se venía haciendo, que tenía que prestarse de manera extraordinaria por el centro de salud y además esto estaba poniendo en peligro también el servicio médico que ya había alertado en diferentes ocasiones de esta situación y que si persistía el servicio médico también se iba. Por lo tanto, la situación caótica en lo que tiene que ver del control de la salud de las personas usuarias de la residencia es preocupante porque son personas que necesitan especialmente una atención sanitaria. Por eso están principalmente en una residencia porque esos cuidados no pueden recibirlos en casa sino en una residencia. Por lo tanto, lo principal se estaba descuidando. Si a esto le sumamos que no había una dirección política porque se había despedido al gerente, si otras plazas de administrativos de la residencia no se estaban cubriendo y, por ejemplo, tenemos en la actualidad plazas de personas usuarias que están vacantes, es decir, en la aldea hay una lista de reserva, de espera, para meter a personas usuarias en la residencia que no se están cubriendo cuando hay vacantes por personas que han fallecido en las últimas semanas y no se están cubriendo esas vacantes precisamente por la falta de dirección política y administrativa que se está viviendo en la residencia de mayores. Óscar. Sí, señor Godoy, a mí me gustaría preguntarle, plantearle algunas cuestiones puramente políticas. Usted conoce perfectamente la política en Gran Canaria. Usted, de hecho, fue en la anterior legislatura diputado regional del Partido Socialista. Hablábamos, David y yo, hace escasamente unos minutos, algunos episodios que se están dando políticamente en la isla de Gran Canaria, esa guerra abierta ahora que la han declarado algunos alcaldes de algunos municipios que lideran agrupaciones políticas bajo el paraguas de Nueva Canarias, después de los resultados de Sumar y, por tanto, Nueva Canarias en Gran Canaria, que fueron un auténtico fracaso, están pidiendo responsabilidades a Nueva Canarias, a Román Rodríguez, su presidente. ¿Usted le ve recorrido político a esa petición, a esas exigencias de esos alcaldes, insisto, de municipios como, por ejemplo, Agüime, Galdar, Valsequillo, bueno, en definitiva, los que representan el municipalismo de la isla de Gran Canaria? Pues la verdad que me muevo entre dos aguas. He de reconocer que también conozco, no en profundidad, pero algo conozco a Román Rodríguez porque también es aldeano, es natural de la aldea y sé que por lo que puedo conocer de él que no es una persona que se puede doblar fácilmente, pero sí es cierto que ese movimiento interno que se está viviendo dentro de la isla, que por cierto Nueva Canarias es la aldea que está en el ayuntamiento, no se ha pronunciado si está a favor de uno o de otro, pues no sé qué va a suceder. No sé cuál es la situación exacta que vaya a darse en Nueva Canarias, pero sí es cierto que esa división se está también presentando en nuestro municipio porque somos conscientes de esa situación en nuestro municipio también, porque además el antiguo líder de Nueva Canarias en la aldea es el hermano de Román Rodríguez, por lo tanto esas dobles facciones que se puedan estar presentando en nuestro municipio, también hay que estar atentos a ver qué sucede. A mí no me gusta meterme en las cuestiones internas de los diferentes partidos, cada uno tendrá que resolver de puertas para adentro cuáles son sus liderazgos, pero es verdad que la división que se está dando en Nueva Canarias, en Gran Canaria, es importante y es para tener en cuenta las próximas semanas. Ya, y el líder, el portavoz de Nueva Canarias en ese pacto con el Partido Popular es un hombre, entiendo, que afín de la confianza de Román Rodríguez, el presidente del partido, ¿no? Me gustaría poder darte una respuesta. Lo digo porque sí, lo digo, señor Godoy, porque me llamó la atención, por eso lo planteo, porque Samuel Enríquez
es el portavoz de Nueva Canarias en San Bartolomé de Tirajana y también parece ser que está en esta batalla contra la figura del señor Rodríguez, ¿eh? Hombre, yo por la información que tengo, por lo que todos podemos conocer en el municipio, cuando el hermano de Román Rodríguez da un paso al lado, directamente señala al actual vicealcalde o primer teniente alcalde de la aldea, que es de Nueva Canarias. Por lo tanto, puedo entender que esa relación directa sí existe entre Román Rodríguez y Nueva Canarias en la aldea, y por lo tanto que pueden contar con su apoyo. Pero son ellos quienes tienen que decirlo, no yo, porque como decía, en cuestiones internas de los partidos, e más en estas tan sensibles como estamos hablando de poner o quitar personas, no me gusta meterme. Ya decía en este caso el portavoz de Nueva Canarias, Pedro Suárez, ¿no? Exactamente. Vale, y hablaba del hermano de Román Rodríguez. ¿Qué papel juega el hermano de Román Rodríguez políticamente en su localidad? Bueno, creo recordar, si no me equivoco, que aún sigue siendo miembro de la dirección del partido en la aldea. Es cierto que ya no es el presidente local, pero sí sigue siendo miembro de la dirección en la aldea. Por lo tanto, digo yo que algún nivel de decisión y de protagonismo dentro de la dirección tiene. David, hay una cuestión que yo quiero aprovechar. Ya esto tiene mucho más que ver con el Partido Socialista, que te agradezco mucho esas respuestas a las preguntas de Óscar Martín, porque nos ayudan un poco también a conocer la visión. Al final, la aldea es un municipio en el que se vive también con mucha intensidad la política y seguramente hoy se está hablando mucho también de estas situaciones interesantes. Ese silencio de Pedro Suárez hasta el momento, veremos si se pronuncia en las últimas horas o si es capaz de posicionarse. Pero al final, lo cierto es que la aldea de San Nicolás era el único municipio donde tenía el Partido Socialista mayoría absoluta en el pasado mandato. Se pierde esa mayoría. En realidad lo que pierden son unos 300 votos, si no me equivoco, en las pasadas elecciones, pero pierden esa mayoría absoluta y les hacen una pinza que, como yo decía al principio, es bastante atípica entre precisamente el Partido Popular y Nueva Canarias, cuando son dos partidos que usted, que lo vivió en la pasada legislatura en el Parlamento de Canarias, son prácticamente, por lo menos en esta comunidad autónoma, como agua y aceite. ¿A usted le sorprendió que se llevara a cabo esa pinza? Es verdad que el candidato no fue usted, si no me equivoco, Tomás Pérez, ¿no?, el anterior alcalde, pero ¿le sorprendió que se llevase a cabo esa pinza y que al final un partido como Nueva Canarias aceptase darle una alcaldía como la de la aldea al Partido Popular? Pues sinceramente no nos ha sorprendido ni a nosotros ni al resto de la ciudadanía de la aldea, porque esto ya lo vivimos también. En el año 2011 el Partido Socialista, después de 2 mandatos, pierde la mayoría absoluta y esa pinza se dio un gobierno también alternativo, en esta ocasión del Partido Popular, Nueva Canarias y Coalición Canaria. Después de esos 4 años de gestión de estos 3 partidos, el Partido Socialista vuelve a ganar las elecciones otra vez con fuerza, con una mayoría absoluta más robusta aún si cabe que la que teníamos en aquel momento, y volvimos a gobernar durante 8 años. Ahora hemos vuelto a perder esa mayoría absoluta porque así lo han decidido los ciudadanos y esa pinza se vuelve a dar. Nosotros somos conscientes que los partidos que se presentan en la aldea en su mayoría siempre han sido contrarios a nosotros porque siempre hemos sido ese enemigo a batir, pero yo soy consciente y así también la ciudadanía de la aldea me lo traslada, que una vez que son capaces de detectar cuáles son los gobiernos alternativos al Partido Socialista, no voy a decir que se arrepienten, pero sí son capaces de reconocer cuál es el trabajo que hacía el Partido Socialista y esperan con ansias que podamos volver a gobernar dentro de 3 años cuando se celebren las elecciones municipales. Una última cuestión, porque quería saber, antes me faltó preguntarle si desde la alcaldía les han dado alguna respuesta, si el alcalde Víctor Hernández les ha dicho algo a raíz de esa petición de la dimisión de la presidenta de la empresa pública que gestiona la residencia de mayores. No, para nada, al contrario. Además, nosotros una vez que se conocía esta noticia y también lo del juicio de la otra etapa que comenté antes, nosotros solicitamos una Junta General Extraordinaria de la empresa pública que declararon privada por los temas que supuestamente se iban a tratar, que eran de carácter privado, y no hemos tenido respuesta ni soluciones a ninguno de los que allí planteamos. Es más, hemos pedido documentación por escrito, un mes después no se nos ha contestado de esa documentación que hemos solicitado. Hemos sacado estos comunicados y nadie nos ha respondido absolutamente nada. Por eso también nosotros hacíamos responsable al alcalde del municipio, porque el alcalde del municipio es el presidente de la Junta General de la empresa. Por lo tanto, lo que solicitamos que si la presidenta de la sociedad no dimite por su propio pie, pues que convoque una Junta General Extraordinaria donde se elija un nuevo Consejo de Administración y una nueva presidenta, ya sea hombre o mujer, de esa empresa pública. Porque hay algo que queremos recordar y que hicimos hincapié también al principio de mandato. Y es que tradicionalmente siempre ha sido la concejala del área, en este caso de políticas sociales, la presidenta de la sociedad. En esta ocasión no, es la primera vez que se da que la la concejala de políticas sociales o de servicios sociales no es la presidenta de la residencia, sino es otra persona que se ocupa de otras áreas del ayuntamiento, como puede ser aguas, como puede ser alumbrado, jardines, etcétera. Por lo tanto, lo que pedimos es que se cese a esta presidencia y que la asuma, por ejemplo, la concejala del área, la concejala del ramo.
Pues David Godoy, ha sido un placer poder conocer un poquito más sobre esta noticia que ustedes han contado. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer la tarea, vamos a intentar, a ver si conseguimos que este jueves nos atienda el alcalde de la aldea y pueda responder también a esas críticas que están haciendo desde la oposición del Partido Socialista. De verdad, muchísimas gracias por atendernos y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. La verdad que es apasionante también la política en algunos municipios de Gran Canaria y la aldea lo es porque de ahí procede Román Rodríguez, sí. Hay una fuerza importante de Nueva Canarias, pero también por esos pactos atípicos, ¿no? Porque quién lo diría que Nueva Canarias con el Partido Popular puedan gobernar en el municipio cuna de Román Rodríguez mientras dejan al Partido Socialista la oposición. Bueno, por este caso Nueva Canarias lo que trata es tener poder municipal, ¿no? Esa es la clave, claro. En este caso Nueva Canarias, no solamente la isla de Gran Canaria, sino también en su intención poco a poco de ir extendiéndose en otros municipios canarias. Bien pactan con el Partido Socialista, bien pactan con algunas agrupaciones locales o bien pactan también con Coalición Canaria o bien pactan con el Partido Popular. Bueno, vamos a continuar porque hoy ha sido un día importante ante la comparecencia del expresidente del Gobierno de Canarias en el Congreso, ahora ministro, para dar explicaciones por la comisión de investigación del caso Mascarillas. Ayer el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pedía a Ángel Víctor Torres que no eludiera las preguntas, que fuera transparente y claro. Escuchamos a Fernando Clavijo. Yo siempre digo que se den las explicaciones, ¿no? Que se den las explicaciones oportunas. Creo que no darles las explicaciones y buscar excusas genera un caldo de cultivo para que se piense que en otras teorías. Y yo creo que cuanto más transparente se sea y más claro se sea, yo creo que mejor para todos, es lo que nosotros esperamos. Ayer lunes comparecía, Ángel Víctor Torres, y esto es lo que decía a preguntas del Partido Popular. ¿Conocía usted al señor Koldo García? Si lo conocía, ¿qué contactos tuvo con el señor Koldo García? ¿Y cómo comenzó esta empresa de soluciones de gestión que usted ha reconocido que contrató su gobierno? ¿Cómo entró? ¿Con quién contactó para que se comprara material sanitario para la Comunidad Autónoma de Canarias? Muchas gracias, señor Bendó. Lo que le pido es que me escuche, porque es que lo he repetido y lo vuelvo a hacer hoy. Esa empresa llega a Canarias a través de una llamada que ha reconocido esta mañana el señor Antonio Olivera, director del Servicio Canario de Salud, en abril del año 2020, que traslada esa propuesta a los servicios técnicos que analizan la misma y proponen su adquisición. Material que, como ya he dicho, llegó en 5,3 millones de mascarillas. A mí no me llamó el señor García, a mí no me llamó el señor Ábalos, pero es que lo dije el mismo día, 20 de febrero, si no recuerdo, en el que salta el caso. Pero lo que le pido es que me escuche. Sí, porque más claro creo que no puedo ser. No, el diálogo es que usted ha hablado 2 minutos, deje que el compareciente pueda responder y le recuerdo el respeto debido a todas las personas dentro de esta comisión y especialmente a quien viene a comparecer. Usted me pregunta cómo llega a la empresa. Si la segunda pregunta, que es otra, es si yo conocía al señor Koldo, el señor García era miembro del ministerio, asesor del ministerio, y como tal conocíamos al asesor del ministerio como conocemos al secretario de Estado, al subsecretario o al propio ministro. Formaba parte de la estructura del Ministerio de Transporte. Pero, para que no haya ninguna duda y con absoluta rotundidad, jamás se me requirió para que se ordenara la contratación de ninguna empresa por parte de ninguna persona del Ministerio de Transporte. Además de todo esto, Torres ha dicho que básicamente que Canarias compró las mascarillas baratas o más baratas que otras comunidades y que el precio que se estaba pagando de manera general en un momento, como saben, de pandemia. Óscar, yo no sé si a ti te han convencido las respuestas que ha dado Ángel Víctor Torres. Al Partido Popular obviamente no. Las mascarillas llegaron, ha dicho el propio Torres. En este caso, bueno, pues se deduce, tal y como han podido escuchar, que admite contactos institucionales, pero niega presiones para contratar empresas. De luego, bueno, yo no le puedo restar credibilidad, es lo que ha dicho el propio Ángel Víctor Torres. Espero que así sea, ¿no? Es decir, que sea como ha dicho el propio expresidente de la Comunidad Autónoma. Y hablaba además también del propio Antonio Olivera. Antonio Olivera, ayer, antes de la propia intervención del expresidente canario, ahora ministro, el señor Torres, también declaraba, bueno, decía el propio Antonio Olivera, saben que Antonio Olivera, en estos momentos el jefe de gabinete del propio Ángel Víctor Torres, fue su viceconsejero de la presidencia y en un momento transitorio fue director del Servicio Canario de Salud. Ha dicho, bueno, que el Servicio Canario de Salud avaló el contrato, bueno, de la trama Koldo, pero en este caso repitió por buenos resultados. Defendió también el propio Antonio Olivera que hubo mascarillas
mascarillas que no cumplían lo pactado, se pagaron por debajo del precio contemplado, pese a las quejas de la empresa. Bueno, son comparecencias políticas. Por cierto, hablando del caso mascarilla, en cuanto al caso mascarilla canaria, ha trascendido durante las últimas horas, durante los últimos días, que los primeros en comparecer en la comisión del caso mascarilla en julio en Santa Cruz de Tenerife, el Parlamento de Canarias, será precisamente Koldo García y el propio empresario de la trama. Bueno, a mí este caso que no me gusta sobre todo porque una figura de Koldo García aproveche su influencia para hacer negocio en un momento como la pandemia, pero me gusta todavía menos el primer caso mascarillas, porque ahí sí que las mascarillas no llegaron. Claro. Y ahí sí que realmente ya hemos sido estafados todos los ciudadanos. Aquí llegaron. Seguimos esperando que se recupere el dinero en cualquier caso y que se resuelvan responsabilidades. Claro, penales, en este caso dice que llegaron las que contrataron con esta empresa, pero las que contrataron con los otros empresarios. El primer caso mascarilla no llegaron. Y estamos hablando de esa supuesta presunta estafa de la que siempre digo, siempre planteo. ¿Dónde están los 4 millones de euros de esa supuesta o presunta estafa del caso mascarillas que se investiga en el Parlamento Regional? Es una pregunta, un planteamiento que hago públicamente y no me voy a cansar de plantearlo, de preguntarlo. Bueno, hay una tramitación abierta para recuperar ese dinero, aunque como todas las cosas de Palacio van despacio. Bueno, nosotros en cualquier caso esperemos que ese dinero se recupere y que se depuren todas las responsabilidades penales. Estas comisiones de investigación parlamentarias lo que sirven sobre todo es para arrojar información, y hay que agradecer al expresidente Ángel Víctor Torres que al menos haya ido a comparecer. Más allá de que nos puedan gustar más o menos sus respuestas, ha aceptado responder al Partido Popular, que al final es quien ha planteado esta comisión. Y nosotros aquí le hemos planteado también en alguna ocasión, y hemos hablado de esa campaña singular que lanzaba el concejal de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, de La Silla, para vigilar a esas personas incívicas que pues botan la basura fuera de los contenedores. Esa campaña, por diferentes circunstancias, no fue posible ponerla en marcha en su momento, y nosotros nos hemos preguntado hoy qué pasa con la campaña de La Silla de Tarife, Óscar. Bueno, esa campaña en este caso, bueno, que sembró mucha polémica, una campaña de La Silla donde el propio concejal, primer teniente alcalde de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, dijo que se iba a sentar en una silla en distintos 28 puntos de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. La primera parada iba a ser hace ya algunas semanas en el barrio Chicharrero de Añaza, para conocer, en este caso, vigilar bueno, pues aquellos incívicos que no cumplen con la normativa, con la ordenanza a la hora de depositar la basura en los contenedores habilitados para ello. Al final iba a comenzar, insisto, en el barrio de Añaza, la primera parada del señor Tarife en su silla junto a inspectores de servicios públicos, y entiendo además también acompañado de agentes de la policía local, y se paró de manera repentina, en este caso, la campaña. Nosotros dijimos en su momento, hace ya algunas semanas, que bueno, se había parado esa visita bueno, tal y como confirmó su gabinete de comunicación, por la caída de la rama del árbol en el reloj de flores en el céntrico Parque García Sanabria de la capital tinerfeña, bueno, que afectó, pero no de gravedad, a una pareja de turistas que parece ser que fueron trasladados a un centro sanitario. Desde ese momento, que ya ocurrió hace algunas semanas, hasta la fecha, desconocemos, insisto, cuándo va a retomar o cuándo va, insisto, a recuperar esa campaña de la que los chicharreros esperan que protagonice el propio Carlos Tarife. A mí me ha llamado la atención que, insisto, que de momento no haya recuperado esa campaña el propio concejal de Servicios Públicos de la capital tinerfeña. Bueno, nosotros hemos preguntado, y lo que nos han dicho desde el ámbito municipal es que la intención, veremos si es así, es retomar esa campaña la próxima semana. Veremos cuándo, estaremos atentos, lógicamente, porque nos interesa. Al final ha generado esto muchísimo ruido, además de también de muchas bromas en las redes sociales, pero en cualquier caso queremos estar pendientes de si finalmente se lleva a cabo esa iniciativa de Carlos Tarife. Y lo que nos alegan también es que, además de la caída de la rama, después se ha juntado con campañas como la de las elecciones europeas, y todo eso ha ido retrasando esa iniciativa, que eso sí tuvo una gran publicidad y que ha conseguido que al menos se hable de un problema, que es la falta de civismo a la hora de, por ejemplo, generar o gestionar nuestros residuos. Hombre, David, yo desde luego yo estoy convencido. En este caso, el propio Tarife es un político maduro, tiene esa responsabilidad. Si él anunció esa campaña públicamente, estoy convencido que la va a cumplir. Tú me preguntarás, bueno, yo no sé, yo desconozco si el propio Bermúdez, que al fin y al cabo es el socio de gobierno Coalición Canaria con el Partido Popular, esta es una decisión que toma el concejal de limpieza, pero al fin y al cabo el responsable de la ciudad, del ayuntamente, es el propio Bermúdez. Yo no sé si alguien le ha preguntado a Bermúdez. Claro, yo no sé, no, en su momento se le preguntó a Bermúdez, los medios de comunicación le preguntaron, dijo que bueno, que era una decisión que había tomado el propio concejal, que la respetaba. Yo no sé si el propio Bermúdez durante todo este tiempo, lo desconozco, tampoco tiene por qué hacerlo, porque no es su competencia, el área es del Partido Popular. Sí, bueno, pero es el alcalde. Pero es el alcalde. Yo no sé si durante este tiempo el alcalde le habrá dicho al señor Tarife para la campaña, pero yo estoy convencido que esa campaña, insisto,
Estoy convencido que esa campaña no le ha gustado al alcalde de la ciudad. Es mi punto de vista personal, ¿eh? Que no le ha gustado a Bermúdez. A mí me da que no. Nosotros vamos a estar en sitio pendiente de si se retoma esa campaña la próxima semana. Vamos a quedarnos en Santa Cruz de Tenerife porque en unos minutos vamos a hablar de ese proyecto que se ha aprobado en la zona de bajas emisiones. Yo creo que es importante ejercer como correa de transmisión para que ustedes tengan información sobre en qué va a consistir esa iniciativa que pone en marcha, un mandato legal, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que aunque está obligado a hacerlo es el primero, que es verdad que está dando esos pasos. Vamos a conocer algunos detalles de en qué consiste la zona de bajas emisiones, pero antes de eso me gustaría también actualizar una información con Óscar Martín, que sabe mucho de la política local chicharrera, y es si ya por fin se ha decidido quién va a cubrir esa vacante tan importante de la gerencia de urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, quién va a ocupar, quién va a ser el gerente o la gerente de la gerencia de urbanismo. Pues de sí, Santa Cruz. te puedo contar a esta la noche que el próximo gerente del área de urbanismo en la capital tinerfeña es un conocido de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra. Será el próximo gerente del área de urbanismo en Santa Cruz de Tenerife. Saben que Guillermo Díaz Guerra es funcionario Grupo A1 de la comunidad autónoma y es un conocido, en este caso, de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife porque ha ostentado distintos cargos, distintas responsabilidades políticas. Fue concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife durante 2 etapas, hace muchos años, en la época de Tavío, cuando lideraba el Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y en esta reciente etapa también fue concejal y primer teniente alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Además, como saben, durante 2 etapas, entre otros cargos públicos, subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Será el próximo gerente del área de urbanismo en la capital tinerfeña. Y con experiencia en la gestión urbanística, porque fue concejal de urbanismo de la capital tinerfeña, aunque es farmacéutico de formación y es funcionario de carrera, fue, insisto, concejal de urbanismo, ahora va a ocupar la gerencia. Había otros 2 nombres que habían llegado hasta el final en ese concurso para ocupar ese cargo, que fueron los del arquitecto Joaquín Mañoso y también el de Andrés Rodríguez, que si no me equivoco también está vinculado al Partido Popular. Sí, en este caso el señor Mañoso, un reconocido, un arquitecto, en este caso de Santa Cruz de Tenerife, estuvo liderando además, si no me equivoco, el Colegio de Arquitectos en Santa Cruz de Tenerife o en Canarias, no sé si en Santa Cruz de Tenerife o en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, y el propio Andrés Rodríguez, Andrés Rodríguez, ya lo nombramos en su momento, Andrés Rodríguez forma parte del Partido Popular. Es de Candelaria, de la Villa Mariana Candelaria, la isla de Tenerife, pese a que fue, en este caso, del Partido Popular en su momento de Candelaria, pero fue en la lista, por cierto, de Carlos Tarife, en esta última lista, cuando Carlos Tarife lideraba la lista del Partido Popular. Por cierto, el propio Andrés Rodríguez, un letrado, no sé si ahora, pero durante mucho tiempo fue letrado, por cierto, del empresario tinerfeño Antonio Plasencia, y el propio Andrés Rodríguez, que repito, fue en la lista de Carlos Tarife, se acaba de convertir, por cierto, se me viene a la mente ahora David, en presidente, el nuevo presidente del Círculo de Amistad en Santa Cruz de Tenerife. Algún día tendremos que hablar de todas esas personalidades de la vida social de Santa Cruz que están ocupando cargos importantes o en las presidencias de algunos clubes sociales, como por ejemplo el Círculo de la Las Fuerzas Vivas. Repito, el próximo gerente de la gerencia o el próximo gerente del área de urbanismo de Santa Cruz de Tenerife será Guillermo Díaz Guerra. Bueno, nos quedamos con ese titular que nos ofrece Óscar Martín y ahora sí vamos a hablar de la zona de bajas emisiones y para ello vamos a saludar por videollamada a Ofelia Manjón, que es la directora general de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Ofelia, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Antes de entrar en detalles de cómo se encuentra esa tramitación, nos gustaría, si es posible, que nos explique en qué consiste la creación de una zona de bajas emisiones en una ciudad, en este caso como Santa Cruz de Tenerife. Bueno, como tú bien has dicho hace un momento, a través de la Ley de Cambio Climático del año 2021, se establece un imperativo legal que todos aquellos municipios que tengamos más de 50.000 habitantes tenemos que establecer una zona de bajas emisiones en nuestras ciudades. ¿Esto en qué se traduce? Tenemos que estudiar, analizar un espacio en nuestra ciudad donde sea conveniente minimizar los gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire, pero no solo hablamos de emisiones, también tenemos que hablar sobre la calidad acústica, el ruido que produce en nuestras ciudades muchas veces el tráfico privado, y también mejorar la convivencia de los vecinos, intentando cambiar el modo de movilidad de las personas normalmente en la zona centro de las ciudades. Es decir, apostar mucho más por la movilidad a pie, peatonal y con transporte público en detrimento de lo que es el transporte privado.
Entonces, bueno, en eso el Ayuntamiento de Santa Cruz pues ya inició los trabajos en el año 22, llevamos trabajando bastante tiempo, son proyectos muy complejos y que sinceramente también quiero señalar que normalmente las entidades locales tampoco tienen recursos humanos suficientes para llevar a cabo esta tipología de proyectos que son, como digo, bastante complejos. En Santa Cruz, finalmente, que con la reciente aprobación del proyecto, se ha delimitado una zona que viene a ser aproximadamente 2 veces más que lo que actualmente es la zona urbana, y es una especie de triángulo que está conformado pues, por el Barranco de Santos, por la calle Méndez Núñez, la avenida Naga, avenida Marítima y hasta el cuartel de Almeida. Lo que se pretende con esta zona no es ni mucho menos hacer una barrera o delimitar algo así como una frontera. Lo que se pretende es minimizar el tráfico de agitación, es decir, este tráfico que habitualmente podemos ver que simplemente cruza una zona, hoy que sobre todo en la zona de la que estamos hablando hay muchísimos usuarios de vehículos que pierden mucho tiempo buscando aparcamientos y generando unos desplazamientos que no son útiles en absoluto, sino todo lo contrario. Yo entiendo que al final lo que se persigue es fomentar en aquellos casos en los que es mucho más fácil incluso coger el transporte público y probablemente más rápido, se haga y se evite quizás esa mala costumbre que tenemos de coger el coche, como se suele decir, hasta para ir a comprar el pan. Un poco esa entiendo que es la idea, ¿verdad, Ofelia? Sí, efectivamente, todos los análisis que hemos hecho arrojan ese tipo de datos. Increíblemente, en una ciudad como Santa Cruz, pero yo me atrevería a decir en cualquier ciudad de nuestro tipo y sobre todo en Canarias, los desplazamientos motorizados, más del 80% son menos de 3 kilómetros, es decir, nos movemos muchísimo en distancias muy cortas con el vehículo privado. Entonces, tenemos que intentar favorecer por otros modelos de movilidad, el transporte público. En la zona centro de Santa Cruz tenemos un transporte fantástico que es el tranvía, pero es que además también tenemos una red de guagua urbana muy potente y con muchísima calidad. Bueno, hay que señalar también que además en este momento es gratuito el transporte público. Creo que debemos de concienciarnos de que al final esa movilidad de puerta a puerta en vehículo privado, sobre todo en los centros de las ciudades, tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad, intentar dejar el coche un poquito más alejado y bien desplazarnos a pie, que yo creo que es muy agradable en la zona centro de Santa Cruz, caminar, o bien pues el transporte público. Lo cierto es que ahora se ha aprobado ese proyecto, pero esto no quiere decir que las medidas entren en vigor de manera inminente. Si no me equivoco, esto se tiene que regular a través de una ordenanza. ¿Cuál es el calendario un poco que manejan para que pueda entrar en vigor ya y en funcionamiento esa zona de bajas emisiones? Bueno, el proyecto de zona de bajas emisiones son proyectos muy amplios, son proyectos que abarcamos unos 10 años, es lo que estamos planteando. De manera que progresivamente, normalmente son 3 hitos intermedios, cada 3 años, veamos realmente si las medidas que se proponen están haciendo efecto con respecto a la movilidad o hay que cambiar algo de las medidas, bien forzarlas o suavizarlas. Son muchos los pasos que hay que dar, como tú bien acabas de decir. Ahora mismo acabamos de aprobar el proyecto, pero tenemos que, por un lado, hacer toda la obra, la construcción, la implantación de todos los sensores ambientales que nos tienen que ir dando los datos a nivel online, las cámaras que tienen que ir leyendo las matrículas de los vehículos para determinar si son permitidos o no, y un software que es muy complejo también, que debe desarrollar para gestionar todas esas medidas que queremos implantar, de manera que también el vecino pueda incluso a través de una aplicación web poner o poder pedir excepciones a cualquier situación que necesite una movilidad. Lo que no se pretende en ningún caso es limitar el derecho o la necesidad de, si en un momento determinado es necesario acceder con coche a la zona, un vehículo que no esté autorizado, que a priori van a ser muy pocos, porque lo que pretendemos es que sea una cosa gradual, pues debe de haber una aplicación web que gestione todo este tipo de permisos. Pero es que además no se podrá en ningún modo regular si no tenemos una ordenanza específica aprobada. Y en eso es lo que estamos ahora mismo, tanto en lanzar la licitación de instalar los mecanismos, las cámaras y los sensores ambientales, como en redactar y ir aprobando la ordenanza de zona de bajas emisiones, que como bien digo, si ven el proyecto ya hay una avanzadilla, pero lo que se pretende es que sea muy progresiva, que desde luego no haya ningún tipo de sanciones en el minuto 1 que se vaya a instaurar, sino que haya un periodo de transición bastante amplio, porque todos, tanto los vecinos como los usuarios, como los propios ayuntamientos, nos tendremos que acostumbrar a las nuevas tecnologías, a las nuevas plataformas que se van a implantar.
Óscar. Sí, señora Manjón, aprovechando que usted es directora general de movilidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz, de hecho en su momento estuvo como directora insular de carreteras en el Cabildo tinerfeño, me gustaría hacerle algunas cuestiones, algunos planteamientos de interés. ¿Cuál será, señora Manjón, el proyecto de futuro para las Teresitas para poner fin en un futuro, pero de manera de erradicarlo, de manera firme, los constantes atascos, colapsos que se producen en los accesos a toda esa zona de San Andrés? ¿Se descarta definitivamente o está sobre la mesa todavía el proyecto del tranvía hasta las Teresitas? Bueno, a ver, el problema es complejo y como cualquier problema complejo no tiene una solución única, no es blanco o negro. Ahí debemos de abordar diferentes soluciones. De hecho, ahora mismo, de esta misma semana, tenemos reunión con la oficina de San Andrés porque queremos hacer pruebas de un carril guagua, taxi, en los días de mayor afluencia a la playa, desde la dársena de pesca hasta San Andrés. Eso es una de las medidas. Por supuesto, fomentar el transporte público debe de ser una de las medidas. El proyecto del tranvía pues está sobre la mesa. Ya nuestros responsables políticos creo que también se han posicionado y hay una intención de que se analice y que se analicen todos los datos, no solamente de viajeros, sino la oportunidad y la necesidad por un punto tan emblemático. Hay otra parte que lo que es el acceso en sí mismo a nivel de infraestructura. La infraestructura, pues son infraestructuras que tienen una cierta edad y realmente quizás deben de redimensionarse, porque quizás los enlaces ahora mismo que están de acceso a las Teresitas, pues son necesarios mejorar. Estamos hablando ya de grandes proyectos, grandes obras, en un espacio bastante sensible que, como sabéis, pues está afectado tanto por costas como por desarrollo urbanístico. ¿Se descarta, señora Manjón, que la línea 2 del tranvía pasará definitivamente por La Gallega? Bueno, eso es otra de las preguntas que también, otro de los temas que también están sobre la mesa. Hay muchísimos estudios que validan a nivel técnico esa solución, pero sí que es cierto que hay una discusión social sobre el trazado, no de ahora, de hace bastantes años atrás. Yo como técnico lo que tengo que decir es que una solución tranviaria a cualquier barrio, más al suroeste, que recuerdo que es uno de los barrios, de los distritos que mayor crece en población en toda la isla, no solamente en Santa Cruz de Tenerife, necesita una capacidad de transporte público que sea bastante potente. Entonces, los estudios técnicos avalan la solución de la línea 2 hacia La Gallega. Parece que hay un buen entendimiento, por lo menos en este momento, para que al menos pudiéramos llevarlo hasta Muñeco de Nieve, aquella parada, una parada más en esa línea 2, pero creo que es necesario todavía quizá explicar el proyecto y que la sociedad entienda que siempre una línea del tranvía, como ya pasó con la línea 1, de la que yo también participé, aunque en los principios puede haber mucha duda y mucha reticencia, creo que está más que demostrado que es una vía de tener un transporte público de altísima calidad en un barrio que yo creo que es necesario, como en este momento el distrito suroeste, La Gallega. Pues Ofelia Manjón, directora general de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, Oscar, muy interesante todo lo que ha dicho sobre la zona de bajas emisiones. Esto va a generar muchísimo debate social también. Pero también lo del carril guagua-taxi a San Andrés, esa prueba piloto, veremos cómo funciona. Sí, es una novedad. Creo que no se había conocido. Yo no lo conocía. No sé si creo que es una novedad lo que acaba de anunciar la señora Manjón. Ese carril bus-taxi para mejorar la movilidad en las Teresitas. Van a mantener, como decían, la previsión que nos quedamos, tomamos nota, en una reunión con los vecinos, próximamente una reunión con los vecinos de San Andrés, este barrio próximo donde se encuentra la popular playa de las Teresitas, y luego, por otro lado, que continúa, está sobre la mesa en estudio, todavía está sobre los despachos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife esa posibilidad de un tranvía hasta la playa de las Teresitas. Bueno, asuntos que generan mucho debate porque al final requieren de medidas decisivas, porque si no se toman decisiones en movilidad, pues pasa lo que pasa, y es que vivimos en una isla colapsada y en algunas zonas también de la capital tinerfeña se viven esos problemas de saturación, como puede ser el acceso a un parque natural, como es el macizo de Anaga, o como puede ser también, como comentaba Óscar, el acceso directamente a la playa de las Teresitas desde la capital tinerfeña. Bueno, antes de irnos a publicidad para seguir con otros asuntos de actualidad interesantes que vamos a plantear aquí en Canarias al Día, queríamos comentar, porque está muy vinculado con lo de la zona de bajas emisiones, esta noticia que leíamos hoy en Canarias 7 y en otros medios de comunicación. El Gobierno se carga la ley de cambio climático, el proyecto estrella del Pacto de las Flores, de la pasada legislatura, la norma que se modificará de manera profunda por decreto ley
fue apoyada por Coalición Canaria en el anterior mandato y solo contó con el rechazo del Partido Popular. Y hay que decir que también del Grupo Mixto, lo que era Ciudadanos en aquel momento, también se posicionó en contra de esta ley de cambio climático. Yo sobre esto sí que quiero apuntar una cosa que me parece muy importante, y es que me parece bastante vergonzoso que no exista una unanimidad política a la hora de tomar medidas contra el cambio climático. Lo de la ley de cambio climático es una reacción a lo que plantea la Agenda 2030 que aprobaron todas las naciones que forman parte de la ONU. Y lo curioso es que esa ley o esa Agenda 2030 no se plasmó en una ley decidida, aunque evidentemente es mucho más transversal y afecta a otras muchas áreas y competencias, y creo que se tendría que desarrollar más legislativamente, pero a nivel nacional hasta el año 2021 y a nivel de Canarias hasta el año 2022. Esa falta de unanimidad, donde a mí me sorprende, o quizás más que me sorprende, me llama la atención que el Partido Popular, que en su momento votó en contra y dijo que la iba a derogar, haya aceptado al menos revisarla y no derogarla de pleno. Lo del Partido Popular se veía venir, lo de Coalición Canaria, insisto, sí que me sorprende, porque Coalición Canaria votó a favor de esta ley y ahora está dispuesto a modificarla. Entonces no termino de entender cuál es la posición de Coalición Canaria. Lo que sí que tengo claro es que si esta ley se aprobó en 2022, se empieza a revisar en 2024, probablemente no se termine de aprobar hasta el año 2025. Lo que sí que tengo claro es que vamos a tener una ley de cambio climático 10 años después de la aprobación de la Agenda 2030, cuando faltan solo 5 años para el año 2030, y por tanto, bueno, pues lo que queda claro es la falta de voluntad política para de verdad tomar medidas contra algo tan importante como el cambio climático. Óscar, yo quería decirlo porque a mí la verdad es que me duele mucho ver esa pasividad a veces y esa falta de capacidad de consenso político en temas en los que yo creo que deberíamos estar todos a una, ¿no? Hay un cambio en este caso sobre la ley, modificación que lo anunciaba el propio Hernández Zapata ayer en Consejo de Gobierno, luego lo explicaba en rueda de prensa. El proyecto estrella, uno de los proyectos estrellas del gobierno del Pacto de las Flores de Ángel Víctor Torres, en este caso liderado por pues el que era consejero de Transición Ecológica de la Comunidad Autónoma, José Antonio Balbuena. Por cierto, ha comparecido el propio consejero Hernández Zapata hoy en la Cámara, en el Parlamento. Ha dicho, ve vital la modificación de la ley del cambio climático, apela al consenso con la FECAN, que saben que es la Federación Canaria de Municipios, y la FECAI, la Federación Canaria de Islas. Y por otro lado se ha posicionado también la patronal empresarial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la COE tinerfeña, que lidera su presidente Pedro Alfonso, apoya la modificación de la ley, dice es una acción de justicia. Bueno, pues al final también uno, sabiendo quiénes apoyan o no diferentes medidas, se puede hacer una idea de por dónde van los tiros de este tipo de decisiones políticas. Nosotros nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos con más asuntos de actualidad de Canarias. Bueno, continuamos en directo aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión, y ahora vamos a hablar de un asunto que hemos tratado también en otras ocasiones, y es la situación de la sanidad privada en Canarias, de esa dependencia que tienen de los conciertos con las administraciones públicas, las clínicas privadas, pero también de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras sanitarios. Vamos a ver este titular de Canarias ahora que nos llamaba mucho la atención en la jornada de hoy, porque el personal de la sanidad privada canaria reclama subidas salariales ante los beneficios millonarios de las clínicas. El sector de Las Palmas ha celebrado ya varias concentraciones para denunciar su precariedad tras más de una década sin mejoras significativas en sus condiciones laborales, mientras las empresas, fíjense en el dato, ganan más de 20 millones al año. La sanidad es un negocio. En España es un negocio, en Canarias, que tiene bastante fuerza y que tiene, pues, en la isla de Tenerife, como saben, la figura de un gran grupo como es el de Hospiten, vinculado a la familia Coviella, pero también en Gran Canaria, como puede ocurrir con el grupo San Roque. En cualquier caso, son varias ya las clínicas que además están proliferando en los últimos tiempos, privadas, que se nutren, insisto, sobre todo de esos conciertos con las administraciones públicas, y queremos conocer un poco cuál es la situación hoy de los trabajadores y trabajadoras de estas clínicas privadas, porque esta reivindicación no es nueva, pero sí que es muy necesaria, y para ello vamos a hablar con Romina Puga, que es adjunta al secretario general de Sanidad Privada de Comisiones Obreras en la provincia de Las Palmas, y que además tiene muchas cosas interesantes que contarnos sobre todo esto. Romina, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de contar un poco pues cómo nos encontramos. Han decidido incluso dar un paso que va más allá de la crítica, y es la de visibilizar esas protestas ante esa situación laboral que están padeciendo. Me gustaría un poco al principio, Romina, que nos expliques por qué han decidido dar este paso y cuál es esa precariedad laboral
que denuncian, ¿en qué se plasma en su día a día? Bueno, se puede plasmar en muchísimos aspectos. Uno de ellos, el más importante, es que durante más de 10 años tuvimos una congelación en nuestros sueldos. Como bien has comentado antes, pues nos encontramos en una situación donde somos trabajadores de sanidad privada que efectivamente tenemos concierto con el Servicio Canario de Salud y tenemos unas condiciones muy por debajo de los sanitarios y trabajadores del Servicio Canario de Salud. Por supuesto, entendemos que no es lo mismo la privada que la pública, pero creo que sí, y sobre todo tras una pandemia donde nosotros renunciamos a muchísimos derechos, dada la situación que así se vio y se necesitaba en ese momento, dado que fue una pandemia, rechazamos muchos derechos o perdimos muchos derechos en ese momento, y creo que ahora mismo es el momento de recuperarlos. Estamos viendo que ahora mismo va bien, que además Canarias es la tercera comunidad de España que las consultas externas privadas donde más invierten los usuarios. Creo que se plasma que sí que hay dinero, y se ha hecho, de hecho, un convenio que es totalmente innovador, puesto que nuestro convenio estaba muy obsoleto. Y este es el momento en el que hemos decidido que, ya que ahora mismo se va bien, pues creemos que ya es hora de recompensarnos y de recuperar derechos que hemos perdido. Derechos que perdieron con la pandemia, momento en el que todos recordaremos cómo aplaudíamos al personal sanitario sin distinguir, en este caso, entre la sanidad pública y la privada, porque entre otras cosas, al final la sanidad privada lo que hace es cubrir algunas deficiencias que tiene, lógicamente, la sanidad pública, y a todos se nos viene a la cabeza esas derivaciones que sin ellas no sería posible poder atender de manera digna a muchas personas. Al fin y al cabo lo digo porque creo que el papel del Servicio Canario de Salud, de la Administración Pública, es fundamental en todo esto. No sé hasta qué punto el Servicio Canario de Salud puede decir algo ante esta situación, pero yo entiendo que ustedes también se están dirigiendo ante la Administración Pública para que entienda que esta situación no puede continuar así. Exactamente, eso mismo se ha trasladado. De hecho, gracias a Dios, sí es cierto que, por ejemplo, el Colegio de Fisioterapeutas o el Colegio de Enfermería nos apoya, puesto que hay más de 2.000 enfermeros que prestan sus servicios en la sanidad privada, teniendo unas condiciones muy inferiores a las que se tiene en la sanidad pública. Y otro tanto de lo mismo, pues más de 200 o 300 fisioterapeutas que prestan también sus servicios en la sanidad privada, y sus condiciones son muy por debajo de las que se prestan en la sanidad pública, como bien dices, teniendo un concierto con la pública, con lo cual es que no se entiende, puesto que eso finalmente, dada la presión asistencial que tenemos también, termina viéndose reflejado también en nuestro trabajo. Ya no es solamente cuestión económica, sino también cuestión de la presión asistencial que tenemos. 15.000 personas, si no me equivoco, son las que se emplean o dependen, en este caso, su puesto de trabajo, de la sanidad privada. Hablan de beneficios de en torno a 22 millones de euros. En este caso, desde las empresas, ¿qué les han dicho una vez que ya han iniciado estas manifestaciones y las han llevado incluso a la calle? Y en este caso también, bueno, pues ha trascendido ya los medios de comunicación. ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Hay algún tipo de voluntad, algún símbolo o alguna señal de que esto se pueda solucionar? Hasta la fecha realmente no hemos visto voluntad por parte de la patronal, por lo menos una voluntad real de negociar. Y por eso mismo es por lo que rompimos mesa de negociación y por lo que estamos en estas concentraciones y a la espera de que nos den al menos una propuesta en firme donde nosotros veamos esa voluntad real de negociar. ¿Hasta qué punto? Yo sé que seguramente me vas a decir que ustedes, lógicamente, son unos profesionales, pero ¿hasta qué punto les afecta el hecho de cobrar, en algunos casos, hasta un 60 y 70% menos que sus homólogos en la sanidad pública en el día a día de la gestión, de cara a la motivación, a la salud mental que tienen que tener ustedes también como trabajadores, teniendo en cuenta que al final tienen una responsabilidad muy grande en su trabajo? Exactamente, es más, es que es cuestión económica. Hay que tener en cuenta que en el último convenio la subida que se propuso y la que se aceptó fue de un 0,5% anual, con lo cual hay que tener en cuenta que tenemos unos sueldos muy por debajo de la media de un sanitario, por ejemplo, y claro, al final eso se ve reflejado en que si el nivel de vida está subiendo, también deberían subir los salarios. Sin embargo, nos encontramos en muchas de las categorías con el salario mínimo interprofesional
y llegando muchas veces gracias a los complementos añadidos en nómina. Con lo cual, claro, a fin de cuentas, es un problema que nos estamos viendo en esa precariedad laboral de la cual hablamos, porque además de los sueldos hemos perdido pagas, hemos perdido asuntos propios, hemos perdido compensaciones, incluidas las horas en cómputo anual, que en la sanidad pública es menor que en la sanidad privada. Además de esa diferencia... Entonces, son muchas diferencias. Además de esas diferencias retributivas, quería preguntarte, Romina, si trabajan más, si tienen una mayor carga de trabajo y si tienen que dedicar más horas en su puesto de trabajo que en la sanidad pública. Exacto, sí, como te digo, es decir, lo que es en cuestión del cómputo de horas anual es inferior en la sanidad pública que en la privada. Y de hecho es uno de los puntos que hemos solicitado para negociar, igualar o intentar igualar en la mayor medida posible el cómputo de horas mensual o anual, perdón, en este caso, para intentar equipararlo, porque a fin de cuentas, como bien dices, es un sector que la carga mental, la carga física es igual, tanto seas de sanidad pública como seas de sanidad privada. Óscar. No, poco más que aportar, Romina, solamente trasladarte que en este caso una noticia que hemos conocido recientemente, ¿no? que es noticiable, tiene que ver con el Servicio Canario de Salud y con la sanidad privada, porque sabrán ustedes están denunciando esas condiciones, los salarios bajos, pero es que el Servicio Canario de Salud recientemente, hace unos días, ha actualizado su cartera de servicios y de precios con las clínicas privadas, es decir, en este caso ha incrementado su colaboración de manera notable para reducir las listas de espera con la sanidad privada. De hecho, en este caso ha actualizado los precios, insisto, con las clínicas privadas, y hay un incremento del 15% del coste, a las clínicas privadas en ese aumento de la colaboración. Teniendo en cuenta esto que estoy contando, que lo hemos conocido hace 6 días, teniendo en cuenta las condiciones de ustedes, ¿qué les parece? Pues, Óscar, un poco más de lo que te estoy comentando, es decir, ciertamente lo que sí que nos parece es que no nos están tomando en serio, que no tienen en cuenta el personal que tiene, que ha estado, como les comentaba, al pie del cañón en pandemia, con la carga de presión de vernos en la incertidumbre, como todos los españoles, por supuesto, y de haber estado ahí trabajando todo el tiempo y haber solicitado únicamente lo que por derecho nos corresponde y que la respuesta haya sido prácticamente un no a toda la propuesta que nosotros hemos pedido, que ni siquiera la patronal se presentara para hablar con nosotros, que durante las veces que nos hemos reunido pues se pidieran las condiciones y lo que hayamos obtenido es simplemente un no y una negativa por parte de ellos, pues la verdad es que lo que nos hace pensar es que no están valorando a los trabajadores que tienen. Y máxime cuando que nos dicen que los números no salen, que no son lo que nosotros estamos realmente viendo, que las cuentas se han solicitado y se ven esos números reales, después de encima ver que se ha hecho una revisión de precios y que encima se les va a pagar más, pues la verdad es que lo que parece es que no hay voluntad de negociar con nosotros. Pues Romina Puga, de Comisiones Obreras, ha sido un placer poder hablar contigo sobre la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras. Mucha suerte, de las clínicas privadas, mucha suerte para que puedan conseguir, porque al final yo creo que eso va a redundar en el servicio y teniendo en cuenta también la vinculación con la parte pública que tienen las clínicas privadas en Canarias, yo creo que va a ser muy importante e interesante para todos. Así que de verdad, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, situación complicada, Óscar. La verdad es que llama la atención teniendo en cuenta la dependencia que tienen de las administraciones públicas, estas clínicas, que después sus trabajadores y trabajadoras que tienen que atender con la misma profesionalidad que si vas a un centro público, sobre todo, entiendo, cuando se producen esas derivaciones de lo público, estén en estas condiciones. Sí, unas condiciones que hay que tener en cuenta. En este caso, bueno, pues son las reivindicaciones. Primero, las condiciones laborales, los sueldos bajos, pero hay que tener en cuenta también en estas dos varas de medir, es decir, la situación que atraviesan los trabajadores en este caso, de las clínicas privadas, de la sanidad privada, que además también es lo mismo que están sufriendo en el Servicio Canario de Salud, los profesionales, los sanitarios, ¿no? Sobrecarga de trabajo, precarias condiciones. Bueno, que les voy a contar, que no hemos contado ya, que no sepan ustedes, durante muchos años, insisto, de cómo funciona el sistema sanitario público en Canarias. Pero luego, en este caso, esas son las condiciones y contar, insisto, esta colaboración, ese aumento en la colaboración notable entre el Servicio Canario de Salud y la sanidad privada, pues debe ser, insisto, un asunto que desde luego provoca una reflexión de la sociedad, pero sobre todo de este colectivo de trabajadores hasta la noche. Bueno, hablamos ahora de actualidad de la isla de La Palma. Este jueves, por cierto,
Javier Llamas, el alcalde de Los Llanos, a partir de las 7 de la tarde estará aquí en Mírame Televisión para hablar de toda la actualidad de su municipio. Saben que además también es diputado de Coalición Canaria en el Parlamento Autonómico y tenemos muchísimos asuntos que abordar, siempre muy pendientes de lo que ocurre en la isla de La Palma y sobre todo en la reconstrucción después de los efectos provocados por una catástrofe como el volcán, donde están de enhorabuena en el Cabildo de La Palma. Lo leíamos en el periódico Diario de Avisos porque la Audiencia Nacional ha fallado a favor del Cabildo y no tendrá que devolver más de 2 millones de euros que le reclamaba el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Insisto, nada menos que 2,2 millones de euros en concepto, el importe total de la subvención, más los intereses de demora aplicable. Ustedes saben que siempre hay contradicciones en torno a cómo se justifican esas subvenciones, ese dinero que tiene que llegar desde el Estado, que llega desde el Estado a las administraciones locales, pero lo peor es cuando no se terminan de justificar bien, hay que devolver ese dinero, eso genera auténticos perjuicios para las arcas, como en este caso puede ser las de un cabildo insular como el de La Palma, y al final, bueno, pues no va a ocurrir eso. Ya, y esta situación, no, La Palma en estos momentos, la isla bonita, no La Palma, no se puede permitir un claro. revés económico de 2,2 millones de estas características. Por cierto, quiero decir, ya que estamos en La Palma, en cuanto a la actualidad de la isla, esta tarde tenía la oportunidad de hablar en una entrevista en Onda Cero con el propio Sergio Rodríguez, el presidente del Cabildo. Esta mañana se reunía en la mesa del turismo, se reunía con todos los representantes, empresarios turísticos de la isla de La Palma, y en este caso ha aprobado un plan de contingencia ante situaciones críticas de crisis, como por ejemplo la que ha ocurrido exactamente con la quiebra del turoperador alemán FTI. Saben que La Palma, el principal mercado turístico de La Palma es el alemán, son sus principales visitantes, y ha anunciado una inversión que destina al Cabildo Insular de La Palma 1 millón, en este caso, de euros, ayudar a las empresas del sector para paliar, afrontar, amortiguar lo que puede suponer, insisto, esta crisis de este turoperador alemán. Insisto, 1 millón de euros. Por cierto, le he preguntado también al propio Sergio Rodríguez acerca de previsiones que tienen que ver, en este caso, que lo hemos planteado mucho, es muy importante, con la bombilla, Portonao. Se ha autorizado también el acceso a 10 viviendas más a la zona de la bombilla, Portonao de la bombilla. Le he preguntado acerca, por cierto, David, ya con precisión, con datos ya confirmados, sobre la apertura del Hotel Sol. Como sabes, el conocido hotel de Portonao, en la costa de los Llanos de Aridane. Me avanzaba el propio Sergio Rodríguez, el presidente, que recientemente, hace una semana, se reunía la semana pasada con el vicepresidente del Grupo Meliá, y le ha confirmado que en principio la fecha para la apertura será el próximo 15 de julio. Y además le ha trasladado el vicepresidente del Grupo Meliá al propio Rodríguez que, bueno, va a haber en este caso una inversión, se ha confirmado una inversión de 4,5 millones de euros para subir la categoría de esta instalación. Por tanto, una renovación importante del hotel. 15 de julio, posible apertura. Le trasladan desde el Grupo Meliá al presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez. Lo cuento porque era la aproximación que yo contaba en su momento, porque turísticamente es un impulso importante para la Isla Bonita, que además se lo merece. Yo creo que una de las estampas más bonitas y optimistas que vamos a ver este verano, sin duda, va a ser ver a Puerto Naos recuperada ya por completo con la actividad turística y, bueno, dándole vida, ¿no? Cierto. Y esa salida al mar tan importante que tiene en esa localidad del municipio de Los Llanos, la isla de La Palma. Cierto, yo lo estoy deseando y espero que sea rápido, insisto, porque creo que va a ser un revulsivo turísticamente para la isla. Bueno, ahora volvemos a Tenerife porque hay mucha preocupación con la quema de diferentes vehículos que se está produciendo, sobre todo en el barrio de San Cristóbal de la Laguna, de Finca de España. Lo publicaba así el periódico El Día. Hablamos de que se han quemado 8 coches en 2 semanas en distintos enclaves de Finca España. Los incendios ocurrieron a partir del 27 de mayo en las calles Arona, La Matanza y Granadilla, así como en la urbanización de Pueblo Hinojosa. Según han comentado los vecinos, Óscar, desde la Asociación de Vecinos ahí en Finca España, evidentemente están pidiendo que se haga algo, ¿no? Sí, en este caso el presidente de funciones, Jesús Melián, que es un histórico en el movimiento vecinal de Finca España. Como decía, esa quema son actos vandálicos, sin duda, ¿no? Incivismo, ¿no? Quema de 8 vehículos en muy poco tiempo en la zona de Finca España, en distintos enclaves de Finca España. Pero es que recientemente, hace ya algunas semanas, trascendía también importantes episodios también, varios episodios de quemas de coches, en este caso en el municipio de La Laguna, también en el término municipal de La Laguna, concretamente en el entorno de las Torres de Taco. También, repito, en muy poco tiempo, una sucesión importante de quema de coches, insisto, en ese punto concreto del municipio de La Laguna, en Finca España y también en el entorno de las Torres de Taco, donde al parecer se ha abierto concretamente, es lo que me consta, en las Torres de Taco, una apertura
apertura de una investigación por parte del Cuerpo Nacional de la Policía, tratando de localizar en este caso al pirómano, esa quema de coches en el entorno de las Torres de Taco. No sé si al final, insisto, lo desconozco, este extremo han podido dar, repito, con el presunto autor de los hechos. Bueno, muy pendientes de que estamos viendo las imágenes, la verdad es que son espectaculares, obviamente, y yo entiendo la preocupación de los vecinos y vecinas de este enclave, ¿no?, del municipio de San Cristóbal de la Laguna. Ojalá que se pueda encontrar a ese pirómano lo antes posible y que, evidentemente, bueno, pues tenga que pagar por todos estos actos vandálicos. Claro, que habría que ver si estos ¿no? episodios de Finca España están vinculados con los mismos supuestos o presuntos autores de los hechos o presunto autor de los hechos, repito, también en la Laguna, en la zona de las Torres de Taco. Habría que ver si coinciden, si tienen que ver los mismos protagonistas, si hay alguna conexión, pero en cualquier caso esto es lamentable y esto hay que atacarlo para que no vuelva a ocurrir. Bueno, y nosotros les hemos contado aquí esa tensión que existe, si se puede utilizar el término, por la renovación de algunos cargos directivos en la Radio Televisión Canaria. Saben que se han publicado los concursos para renovar al director de informativos de la Televisión Canaria y al director de la Radio Canaria. Bueno, la realidad es que esto ha generado mucha polémica, siempre se especula con este tipo de concursos que se puedan hacer o no a medida, y lo cierto es que también una de las cosas que ha sido bastante... De hecho, la propia María Méndez, la actual administradora general de la Radio Televisión Canaria, ha tenido que dar explicaciones sobre esto en comisión parlamentaria, porque una de las cuestiones que también ha sido bastante criticada son las formas que se han utilizado para, en este caso, destituir a la persona que estaba al frente de la dirección de la Radio Canaria, al compañero, a Miguel Guedes. Hoy Miguel Guedes ha publicado en la red social X, en el antiguo Twitter, este post. Hoy hace 3 meses de mi despido sin motivar de la radio autonómica. El destino ha elegido también hoy para que yo cierre el círculo. Tras culminar el concurso para defender el puesto, con el obvio fracaso al estar todo atado y bien atado, digo adiós a 9 años en la radio pública. Después, en ese hilo, pues hace un agradecimiento sobre todo a todos los compañeros y compañeras con los que ha compartido, insisto, 9 años de radio pública en Radio Televisión Canaria. Bueno, este tuit de Miguel Guedes, nosotros lo primero, pues desearle toda la suerte del mundo a Miguel Guedes. Yo creo que en estos 9 años ha demostrado ser un magnífico profesional, que las formas está claro que se podían haber sido mucho más elegantes. Y quizás lo que más nos preocupa es esa afirmación que hace sobre que ese concurso estuviera todo atado y bien atado. Nosotros hemos buscado en la propia web de la Radio Canaria la documentación sobre cómo va ese concurso. Hemos visto que ya se han publicado algunas de las puntuaciones. Por ejemplo, en esta captura que vamos a ver a continuación estamos viendo cómo se puntuaron los méritos. No podemos decirles quiénes son los candidatos, aunque sabemos quiénes son algunos de los candidatos, pero no podemos decirles quiénes qué nota han sacado, porque como ven se utiliza un código. No termino de entender por qué no hay una mayor transparencia en esto. La verdad es que supongo que a nivel legal no será exigible, pero creo que si es necesario hacer un concurso público, tiene que ser todo lo transparente posible y deberíamos saber cómo se han repartido las puntuaciones entre los diferentes aspirantes. Esto, insisto, así es como se han valorado los méritos. También se ha publicado pues, la valoración de la entrevista, de la prueba subjetiva, de lo que se conocía como la prueba de liderazgo. Aquí lo vamos a ver, esto es una parte bastante subjetiva, en la que... No sé si tenemos la captura de la otra... No la pillamos la otra captura. Es una pena porque en ella se ve como hay uno de los aspirantes que obtiene un 10 en esa prueba de liderazgo. Y la verdad es que es una cuestión que va a generar bastante polémica. Y yo creo que es un asunto al que tenemos que hacer un seguimiento. Hoy precisamente se valoraban los proyectos para la radio. Yo creo que era una de las fases más importantes. Y viendo el tuit de Miguel Guedes parece que, según su criterio, está todo el pescado vendido, Óscar. Al final, más polémica para esa renovación. Estamos pendientes también de lo que ocurra con los servicios informativos de la Televisión Canaria, pero más polémica quizás para la renovación de estos órganos que saben que al final están muy relacionados con el cambio político que ha vivido el Parlamento de Canarias y el Gobierno autonómico. Sí, en su momento lo contamos, dio explicaciones, ¿verdad?, ¿no? En aras de la transparencia, la propia María Méndez, la máxima responsable del ente público Radio Televisión Canaria, recientemente nombrada, que acaba de aterrizar al frente del ente público de la Radio Televisión Canaria. En cualquier caso, bueno, yo de entrada, ¿no?, sin conocer en profundidad este proceso, sí que es verdad que hay un concurso público, tanto para dirigir los informativos de la tele como para dirigir, en este caso, la propia radio de la que ha venido siendo durante los últimos años el señor Guedes. De todas formas, bueno, desde el punto de vista personal y como espectador,
ante este escenario, esa frase de todo atado y bien atado, que la hemos visto en el propio tuit, pues cuanto menos, seguramente es lo que a ti te ha provocado, lo que lo ha provocado la audiencia, cuanto menos es curioso, llamativo e inquietante. Sí, inquietante porque además yo insisto que las formas quizás no deberían haber sido estas, ¿no? Debería haber sido más elegante y sobre todo más transparente y con menos polémica estas decisiones, que yo creo que yo a veces entiendo que hay que hacer cambios también en los medios públicos, lógicamente, que quizás 9 años es una etapa más que suficiente para la dirección de la radio autonómica, donde yo creo que se han conseguido muchos hitos en ese tiempo, pero lo que no comparto tanto son quizás esas formas, que al final se acabe así, ¿no? De esta manera, y que haya unas sombras de sospecha y de duda sobre ese concurso, que en cualquier caso, como nosotros, claro, de todas formas también nos gusta la transparencia, vamos a intentar ofrecer todos los datos cuando los podamos. Claro, de todas formas, bueno, cada uno tiene la libertad para decidir las explicaciones que da, ¿no? Pero es verdad que el propio Guedes hasta ahora ha venido siendo el máximo responsable, insisto, de la radio pública. Yo, bueno, sí que me hubiese gustado en este caso como ciudadano canario, ¿no? Como periodista, pero sobre todo como ciudadano canario, que hubiese sido más explicativo, ¿no? En este caso, que hubiese ahondado con más detalle lo que ha querido insinuar en ese tuit, insisto, desde mi punto de vista personal. Sí, sobre todo siendo periodista, yo también, ¿no? De hecho, yo contesto a ese tuit y al final lo que digo es que yo creo que sería bueno que se conocieran los detalles de lo que está diciendo Miguel Guedes, porque al final yo creo que eso ayuda también a evitar que se produzcan, de haberse producido, prácticas que pueden ser deshonestas, cuanto menos, sino irregulares en ese procedimiento administrativo. Recuerdas, no lo olvides, Óscar, que ya nosotros contamos aquí con todo lujo de detalles, toda la polémica para la selección de la anterior directora de los servicios informativos de la Tele Canaria y cómo hubo un cambio incluso de criterios a última hora por parte de Paco Moreno, del anterior director del ente. Y claro, yo creo que estas cosas al final son medios públicos. Nosotros además tenemos una vinculación porque somos periodistas y yo creo que tenemos un especial interés, aunque yo creo que está más que justificado en que estas cosas se hagan bien. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la administración pública se tiene que hacer bien, pero lo que no puede ser es que al final estas sospechas queden ahí. Yo creo que lo ideal sería llegar hasta el final y por lo menos ofrecer todos los datos, y eso es lo que vamos a intentar hacer. Porque es lo que requiere la ciudadanía, en este caso en organismos o en entes públicos que son públicos y que desde luego bueno, se sustentan con el dinero de la ciudadanía, de los bolsillos y bolsillas, los bolsillos de los canarios y las canarias. Yo siempre he dicho lo mismo, repito, ante un organismo público, un ente público, en este caso la Radio Televisión Canaria, tiene que prevalecer la máxima transparencia en todas sus vertientes. Bueno, en cualquier caso, mucha suerte en sus nuevos proyectos laborales para el exdirector de la Radio Canaria, Miguel Guedes. Por cierto, me dicen que ya tenemos esa captura que les había dicho que no habíamos podido reproducir sobre esas puntuaciones de la prueba de la entrevista, de lo que se conoce como prueba de liderazgo. Ahí ven que hay uno de los candidatos, el que había quedado segundo en los méritos, que obtiene un 10 en esta prueba. Un 10 es la perfección. A mí me llama la atención cuando la gente consigue los 10 en pruebas subjetivas. Los otros candidatos eran un total de 5, un 9, un 9, un 8,5 y un 8,5. Insisto, cuando tengamos todos los datos podremos llegar a reflexiones más profundas. Antes de despedirnos, una información importante que queríamos comentar, y es que el Tribunal Supremo ha decidido rechazar el recurso presentado por la Fiscalía contra el archivo, y por tanto lo confirma, de la causa por un presunto falso testimonio contra el senador de Coalición Canaria y expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés. Óscar, que finalmente ya puede cerrar al menos algunos de los episodios judiciales. Uno de los capítulos judiciales que tiene abierto. Sí, Pedro Sanginés, lo hemos contado, la figura importante de Coalición Canaria en la isla de Lanzarote. Ya saben, fue presidente del Cabildo de Lanzarote, y ahora, bueno, pues el señor Sanginés, que en este caso, bueno, pues se libra de un episodio judicial que ha estado, en este caso, bueno, golpeando a sus espaldas a la propia figura del propio Sanginés. En estos momentos ostenta un cargo público. Saben que el propio Sanginés, Pedro Sanginés, es en la actualidad senador de Coalición Canaria por la Comunidad Autónoma. Por ese aforamiento, de hecho, ha sido el Tribunal Supremo quien ha tenido que pronunciarse sobre este caso judicial, que no es el único frente abierto que tiene el Pedro Sanginés, y que veremos cómo se resuelve también, y lo contaremos, por supuesto, aquí. Óscar Martín, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Tú no te presentaste a ese concurso para dirigir la radio, ¿no? No eres ninguno de esos nombres anonimizados. No me he presentado a ningún concurso público. Pues en cualquier caso, muchísimas noches y que pases una feliz semana. Nos volvemos a ver los jueves aquí en Canarias al Día. ¿Tú te presentaste? No, tampoco. Ni al de la tele, tampoco. Queda claro. Gracias, muy buenas noches a todos. Bueno, nos vamos. Que pasen una feliz noche. Esperamos que este programa haya sido de su interés. Volvemos el jueves con la entrevista al alcalde de los Llanos de Ariany y también con todo el repaso de la actualidad aquí en Canarias al Día. Que pasen una feliz noche.